Hola, soy Astaroth y esto intenta ser un pequeño tutorial para enseñaros qué es un RSS y cómo lo podemos utilizar en relación a mi página y a Internet en general. En primer lugar, hablaros de que tengo un blog llamado La Unión hace la Fuerza que habla precisamente de esto un poco. Vemos que nos explica un poco en qué consiste esta página, que es una iniciativa para intentar hacer algo parecido a los últimos espacios actualizados de MSN, como los espacios de MSN. Y luego tenemos, pues bueno, aquí para suscribirse a estas cosas de manera gratuita y un poco de información sobre cómo hacerlo y tal, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, habría que suscribirse? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué es un RSS y para qué sirve, ¿no? Entonces vemos que las páginas de tipo blog o de otras cosas, como por ejemplo puede ser Blogger, MSN Space o Fotolog o algunas así, tienen pues aparte de la página una dirección que es la dirección del RSS. El RSS, por ejemplo, vamos a meternos en mi página Astaroth World y vemos que al final del todo, bueno, el RSS también puede ser Atom, es algo parecido, o también se puede llamar Fit. Abajo del todo vemos que aquí en este caso tenemos entradas Atom, suscribirse a entradas Atom. Mi página de Astaroth World. Si le pulsamos, nos metemos en una página que parece que tiene el mismo contenido, las mismas entradas, pero se muestra de una forma más simplista. Vemos que no tiene fondo siquiera, no aparecen los vídeos de fondo, no aparece... Bueno, los vídeos de fondo a veces pueden aparecer, depende qué lector usemos, que luego hablaremos de eso, pero en general de una manera más simplista, de tal manera que aparece en algún sitio, simplemente aparece el título de la entrada, que en este caso vemos que también contiene parte del contenido. La finalidad de un RSS es que nos enteremos de la información de una manera rápida de las últimas actualizaciones. Si vemos, por ejemplo, que tenemos en el blog La Unión hace la Fuerza, tenemos la definición de la Wikipedia, que es bastante amplia, pero de entre lo mucho que tiene podemos destacar esto que pone, que suele referirse a un tipo de dato empleado para suministrar información que es actualizada con frecuencia. De tal manera que cuando tú actualizas tu página, lo que pasa es que se actualiza directamente en el RSS y da un aviso como que tienes una entrada nueva. Y así rápidamente detectas si alguien ha escrito algo nuevo en algún blog, en alguna página o en tu propia página, por ejemplo. Entonces, bueno, para utilizar esto, pues debemos obtener primero una dirección de RSS, que la mayoría de los blogs que funcionan aquí la tienen bastante visible. Por ejemplo, en esta hemos visto que pulsando abajo en entrada Atoms, lo voy a poner otra vez, en un blog normal de Blogger abajo pone suscribirse a entradas Atom y pulsando sobre ello nos lleva a esta página. Esto es con Firefox, no sé cómo actuará Internet Explorer, donde aquí en la barra de dirección tenemos el nombre de nuestra página y luego seguido de las palabras feed, post y default. Eso es nuestra dirección de RSS. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Para utilizarlo, pues el primer paso es ese. Tenemos que identificar nuestra dirección de RSS o la dirección de la página que nos interese utilizar su RSS. Y luego a continuación necesitamos un lector de RSS para poder sacarle todo el contenido. Existen pues muchos lectores, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a enseñaros uno que es para vuestro propio ordenador, por ejemplo. Vosotros podéis bajaros un programa, por ejemplo, para Linux este es gratis, llamado Aggregator. Y aquí podéis poner una lista con vuestros RSS, que es lo que puse yo aquí en su día, clasificarlos y tal. Y luego se pueden ver aquí los últimos títulos de las entradas actualizadas. Y debajo podemos ver el texto, pues ya digo de una manera un poco simplista, pero lo importante es que el texto está aquí y nos enteramos de que han publicado, vemos el título de la última entrada publicada. Es una manera, ya digo, rápida de ver que han publicado algo. Una vez que lo hemos visto podemos decidir, por ejemplo, aquí abrir en un navegador externo, podemos elegirlo para poder abrirlo ya y ver el contenido pues en la página como lo ha puesto el autor para que se vea bien, ¿no? Pero esto nos da una idea y es rápido y nos actualiza, nos avisa cuando actualiza de que se ha publicado últimamente. Otra forma, aparte de lo que puede ser el tenerlo en tu propio ordenador, es ponerlo en una página web o mirarlo por internet. Entonces aquí, por ejemplo, en la página La Unión hace la Fuerza tengo puesto varias páginas en unos enlaces aquí, como vemos, donde nos dan pues unos enlaces interesantes referente a esto. Uno de ellos es Spring Widgets Reader,
que es de aquí, que es un lector de RSS bastante interesante, un poco pesado, pero bastante interesante porque está muy bien y no solo lee los títulos, sino que también lee parte del contenido de la entrada y todo para leer RSS, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a probarlo con el de mi página, que hemos quedado que era esta dirección que tenemos aquí. La seleccionamos entera, la copiamos y vamos a ir aquí a la parte donde pone URL, viene una dirección de ejemplo, vamos a poner la nuestra. Entonces esto es totalmente configurable, vemos que tiene aquí pues el tamaño, 250 píxeles por 300 píxeles, le podemos poner el color si queremos, vamos a ponerle cualquiera, un color cualquiera para probarlo, y entonces empieza a leerlo y lee las últimas noticias de mi página, que ahora aparecerán aquí, como vemos, y aquí estamos viendo pues eso, las últimas noticias, en plan un poco minimalista, ya digo, pero lo importante es que nos enteramos de las últimas actualizaciones, y una vez que las vemos podemos pinchar sobre ellas y acceder a la página real. Esta página de aquí permite, por ejemplo, pues muy fácilmente meter aquí una dirección y luego aquí abajo tenemos para ponerlo en varias plataformas, en Blogger, en Hive 5. Yo lo que suelo hacer, bueno, en MySpace, que es también muy conocida, yo lo que suelo hacer es pulsar HTML, que suele valer para casi todas las cosas, y copiar esto de aquí. Y entonces copiando eso en nuestra página es como tenemos, por ejemplo, pues los RSS que aparecen en mi página de StartupWorld, de los que luego hablaremos, por ejemplo este de aquí abajo. Otra utilidad de la que quiero hablar primero, antes de hablar de este de aquí, es Xfruit. Es una página muy interesante que lo que permite es combinar varios RSS, como es este caso, que coge varios RSS individuales y lo combina en una única dirección RSS, o también lo que puede hacer es convertirlo a diferentes formatos. Por ejemplo, aquí convierte un RSS a una página web, o lo puede mandar por email o a móvil, etcétera. Hay muchas opciones de conversión y es una página, pues como digo, muy interesante y que permite muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que permite, que es lo que yo propongo en mi página, La Unión hace la fuerza, es coger un montón de páginas amigas o páginas de gente que queramos unirnos y concentrarlas en un único RSS. Eso, si lo combinamos con la herramienta anterior que he dicho para leer RSS, colocar aquí ese único RSS, lo que obtenemos es esto, por ejemplo, que tengo aquí puesto en mi página, que son las últimas entradas de todos mis amigos. Aquí no solo están las mías, sino están combinadas las de un montón de páginas amigas y se van actualizando según van ellos escribiendo las diferentes cosas. De tal manera que eso, cada vez que alguien actualiza algo, pues aparece aquí, independientemente de quién sea. Y bueno, simplemente eso, una pequeña visión de cómo utilizar los RSS, porque los utilizo de vez en cuando en la página. Y por ejemplo, aquí en las últimas entradas que tengo mencionaba, en esta de todo rejuntado, mencionaba que podemos colocar un lector de RSS con esta dirección, y entonces tenéis todas las últimas actualizaciones. Estas son de mis propias páginas, pero bueno, lo podemos utilizar, las posibilidades son muy grandes de esta herramienta. Entonces cada uno que lo utilice como quiera. También deciros que este no es el único lector de RSS, el Spring Widget que utilizo yo, y no es el único que hay en internet, hay muchos más. De hecho, Blogger tiene para crear, cuando creas tú una entrada, puedes poner tu propio lector RSS, que lo explico en La Unión hace la fuerza. Mucho más minimalista, mucho más ligero, de tal manera que se ven solamente los títulos. Ahora veremos el ejemplo. Bueno, aquí podéis comprobar en esta página que abajo de esta entrada vendrán los enlaces para poder acceder a las diferentes páginas que cito en el vídeo. Veis un poco cómo utilizarlo de manera escrita, de manera más clara a lo mejor. Pues bueno, Blogger tiene de forma que se puede poner como aquí, por ejemplo, que tengo puesto ejemplo del lector RSS de Blogger. Explico a la derecha cómo poner un RSS ligero de estos que propone Blogger, que es añadir un feed en la página. Esto está en las opciones de edición de Blogger, y con ello aparecería así, que aparece pues el título, la fecha y el autor. No es tanto como un lector de este tipo que aparece ya texto y aparece de todo. O sea, aquí aparecen a veces los títulos, pero depende de qué página. Por ejemplo, en Fotolog aparecen las fotos, etcétera. Que no es lo mismo que en este, que es mucho más ligero, pero a cambio solamente aparecen los títulos. De todas formas, en cualquiera de los dos, pulsando en ellos, nos lleva a la entrada original y podemos leerla entera. Y bueno, es solo eso, informaros de que esta opción existe, de que la utilizo mucho en mi página, y para que sepáis vosotros también sacarle provecho.